Vamos. Bueno, vamos. Bueno, a ver, un poco para poner un paneo general y orientar la agenda, o sea, en principio vamos a hablar de tendencias a alto nivel, en lo que tiene que ver con comercio digital y tendencias luego de la pandemia. Vamos a hablar de específicamente información que tenemos acerca de cómo es que puede crecer este D2C o cómo esa estrategia yendo un poco para atrás, o sea, D2C sería poder hacer una estrategia en la que los fabricantes o los distribuidores puedan llegar directamente al consumidor y tener una venta directa por ese canal, que es un canal que usualmente no es el canal principal para ellos para comercializar. Entonces, lo que vamos a buscar es también mostrarles una matriz bastante interesante que hemos podido desarrollar, en la que pueden empezar a validar y vislumbrar lo que son diferentes estrategias de roadmap digital, y después ya nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con Quick Wins y bueno, casos de uso puntuales de clientes en los que hemos podido ayudar y colaborar en esta estrategia de Direct to Consumer. Esto tiene que ver más con algo que es una frase bastante interesante pensando en lo que tuvo que ver la pandemia y cómo transformó mucho, tanto a nivel tecnológico como a nivel comportamiento organizacional y de consumidor, ¿no? O sea, hoy nos encontramos que después de la pandemia, esta crisis y esta oportunidad que nos generó el aislamiento en muchas empresas hizo que se frenen y se tengan que cambiar completamente los modelos y las formas en que se están llegando a los clientes. O sea, no solo colaboró muchísimo en lo que tiene que ver con la parte tecnológica, o sea, pudiendo marcar estándares en cómo se manejan hoy las interacciones, sino también el comportamiento del consumidor, ¿sí? O sea, yo hablando desde el lado del millennial, he visto mucho ese cambio, ese grado de adopción de la tecnología en muchas generaciones, y la verdad que revolucionó no solo las diferentes industrias de diferente manera, sino también los modelos de negocio, ¿sí? La idea es un poco pensar en qué pasó con el retail también, o sea, más allá de que estamos orientando esta charla más a los fabricantes, o sea, hoy nos encontramos con comercios que se encontraron teniendo que repensar el rol de la tienda física y cómo pueden cubrir esas demandas de los clientes trabajando siempre en un contexto de esta mentalidad de comercio colaborativo, ¿sí? Primero, bueno, vamos a pasar un poco a lo que tiene que ver con un poco de contexto, perdón, se me fue, ahí estamos, un poco de contexto a nivel Latinoamérica, ¿sí? Entiendo que la gran mayoría, vi que hay gente de Bolivia, hay gente de Argentina, de México, de todos lados, entonces vamos a abarcar todo lo que podamos para que entiendan dónde estamos parados hoy, por lo menos de lo que hemos visto en diferentes consultoras con las que hemos hablado. Hoy, puntualmente, a través de este análisis de eMarketer, vamos a ver que claramente el 2020 fue un año que golpeó el retail, pero también se conoció como el año en que la región, en que Latinoamérica se convirtió en el mercado de más rápido crecimiento en retail commerce. O sea, superando un 60% el crecimiento de ventas, realmente algo que cuando se veía en perspectiva, hoy se ve con lo que llamamos el diario del lunes, lo que se veía en 2019, cambió completamente la proyección que se estaba pensando. Esa proyección de conseguir los 150 billones como zanahoria en 2025 más adelante, terminó siendo algo que hoy está proyectado para el año que viene. Únicamente estamos viendo que el share de e-commerce en los negocios empieza a llegar a los 2 dígitos mucho antes de lo que pensaban, o sea, estábamos en un dígito bajo y ahora de repente estamos empezando como a explotar toda esa parte. Y bueno, ni hablar que el caso Mercado Libre siempre es un caso bastante emblemático en la región. O sea, si vemos que un gigante como esos, que son tan buenos en lo que hacen, tuvieron que también evolucionar su negocio, implica que evidentemente hay algo que está cambiando. Bien, bueno, pasando un poco a lo que sería la parte de tendencias y crecimiento, o sea, si bien hablamos un poco de contexto, ahora me gustaría enfocarme un poco en lo que tiene que ver con algunas cosas que estamos viendo que están pasando a nivel comercio digital y que realmente están empezando a hacer iniciativas muy importantes en el mercado. Siempre vamos a tratar de aterrizarlo en lo que tiene que ver con la estrategia direct to consumer, ¿sí? O sea, para no perder un poco el hilo de lo que venimos hablando, pero bueno, voy a hablar un poco a alto nivel de algunas iniciativas y después hacemos un doble clic.
Live shopping, como ven ahí, o sea, y también tenemos esa imagen bueno, que armó Chris justamente, es una tendencia global que me imagino que algunos la deben conocer, otros no tanto. Live shopping es básicamente la capacidad para poder vender o transaccionar a través de un evento interactivo en idealmente una plataforma propietaria o en cualquier situación en la que puedan justamente poder vender por ese canal. Está muy relacionado a lo que es la nueva forma en que las personas empiezan a conectar con las redes sociales, en donde todo pasó de ser algo más textual a ser algo más inmediato y visual, donde tenemos videos cortos, streaming en vivo, muchos influencers. La idea es poder utilizar el motor y el poder de ese cambio de comportamiento para poder transaccionar y generar también una imagen de marca desde otra visión. Después tenemos también la tendencia de social selling y comercio conversacional. Social selling es básicamente la capacidad de poder vender a través de redes sociales, ¿sí? Terminan abriéndose puertas para integrar puntos de contacto con clientes en diferentes redes sociales que se puedan unificar con un mismo e-commerce y que puedan lograr entender cuál va a ser la mejor estrategia de reach para el cliente, ¿no? Y después, a nivel comercio conversacional, eso sería prácticamente, digamos, muy relacionado al social selling, es la posibilidad de poder vender a través de herramientas de mensajería, pero de una manera autogestionada, ¿sí? O sea, la posibilidad de poder tener ciertos motores de inteligencia artificial o de análisis predictivo para poder responder y hacer una compra autogestionada a través de una conversación sin que se resulte que se hable como con un robot, ¿no? O sea, es el gran desafío que tenemos en lo que es esa automatización. Después, bueno, obviamente tenemos los last milers, todos los nuevos players, marketplaces que están empezando bueno, ya están empezando, no, ya están teniendo mucho peso en lo que es las promesas de envío rápido, ¿sí? Como puede ser Pedido Ya o Rappi. Vemos que también están cambiando el comportamiento a nivel la inmediatez en que se busca un producto. Ya no están pensando en comprar algo para que nos llegue dentro de 5 días, sino que se está buscando poder cubrir un fulfillment en muchos casos hasta en 1 hora, ¿sí? Dependiendo del tipo de producto. Entonces, son muchas cosas que están cambiando cómo estamos viendo ese overview general del comercio digital. También tenemos lo que tiene que ver con la parte de marketplaces, o sea, hoy se destacan ecosistemas colaborativos donde entran en juego modalidades de marketplace que no solamente están necesariamente cerradas en un canal minorista, sino que también se han armado ecosistemas, como puede ser el caso de compre ahora de Unilever, en donde se generan marketplaces B2B, ¿sí? O sea, espacios o one-stop shops para que un ecosistema de vendedores mayoristas puedan colaborar entre ellos y poder vender y comprar según los productos complementarios. Entran los distribuidores, entran un montón de players en ese caso. Después también tenemos el modelo cross-border, que sería el modelo de venta a través de las fronteras, o sea, venta internacional. La realidad es que eso es algo que se está viniendo sin necesidad de tener quizás una comercial o un representante específicamente en otro país, la posibilidad de poder manejarlo y gestionarlo desde un mismo país. Y bueno, finalmente, digamos, también a alto nivel, respecto a lo que tiene que ver con los motores de búsqueda, Google medio que nos malacostumbró a que cuando nosotros buscamos siempre nos consigue los resultados más precisos, y lo que termina pasando es que muchas veces esos resultados nos malacostumbran justamente a que cuando queremos buscar no querramos ir a la segunda página, y eso se está empezando a trasladar a lo que son plataformas de e-commerce, en donde el motor de búsqueda pasa a ser no una caja negra que te da resultados relevantes según lo que vos estás buscando con criterios cerrados, sino que se pueden se pueden promocionar resultados según lo que esté buscando el consumidor, ¿sí? O sea, la posibilidad de utilizar también inteligencia artificial para poder mejorar los resultados y que sean bien resultados orientados al cliente y no perder la fricción que pueda tener un cliente de ver un resultado que no es el resultado esperado. Bien, bueno, vamos a ir pasando a alto nivel algunas de las iniciativas más emblemáticas que están relacionadas con poder armar esta estrategia de direct to consumer.
habíamos comentado el caso de live shopping, que es una tendencia, yo creo que no lo comenté en su momento, es una tendencia que nació en el Oriente, en China puntualmente, con el Día del Soltero en 2016, revolucionó la experiencia de compra de la región, con la capacidad de tener momentos compartibles, o sea, la posibilidad de compartir y poder expandir esa experiencia transaccional directamente con otros usuarios y hacer toda una tendencia que se lleva a una experiencia de marca que tiene que ver con la posibilidad de no solo tener un propio direct to consumer, sino un sitio con un evento 100% transaccional en vivo, donde pueden realizar encuestas, se pueden analizar métricas de usuario y hasta se pueden hacer acciones de loyalty específicas para poder fidelizar y controlar las audiencias, ¿sí? Al fin y al cabo, o sea, que se busca tratar de mejorar la conversión, o sea, cuántas personas interactúan con nuestro sitio o con nuestra herramienta o canal por sobre cuántas personas compran concretamente, ¿no? Eso sería lo que estamos buscando acá. Por ejemplo, en un caso de Samsung, que es un caso de acá de Argentina, en Samsung estamos haciendo iniciativas en todos los países y la verdad que, bueno, con muy buenos resultados, tanto para lo que es experiencia móvil como web. Después tenemos lo que tiene que ver con el comercio, el social commerce, ¿sí? O sea, nos ha pasado, y esto también creo que Juan también puede avalarlo y capaz que después lo entra un poco en detalle, en muchas reuniones con fabricantes que hemos tenido de diferentes industrias, tenemos el caso de los equipos de e-commerce que trabajan en acciones donde hay campañas de difusión por alguna red social, pero que eventualmente termina siendo redirigida a un marketplace externo o a un e-retailer que funciona como un partner para que el cliente termine realizando la transacción. Lo que termina pasando muchas veces es que la forma de dar, o sea, si bien es un buen paso inicial para arrancar en el comercio digital, la información, el ownership del cliente, el ownership de la experiencia de usuario, se pierde completamente y no se tiene información de primera medida en lo que tiene que ver con los aspectos comportamentales. Entonces, eso, aparejado también con los márgenes que se tienen, obviamente, porque trabajar con marketplaces externos nos saca mucho de nuestro margen, son algunos de los desafíos que se empiezan a tener cuando empezamos a generar una mayor madurez a la hora de pensar en vender online, ¿sí? Este caso que ven acá es el caso de Casa de la Cerveza de Chile, es el grupo AB InBev, que es Quilmes acá en Argentina, en cada país tiene un nombre diferente, pero bueno, es una experiencia justamente de cómo pasar de un Instagram y de una venta a través del marketplace Instagram se redirige a lo que es una tienda online donde se transacciona, ¿no? Después, bueno, esto está muy bueno y tiene que ver con un análisis que hizo Gartner, que es el modelo de suscripción. O sea, según Gartner, proyecta que el 75% de las empresas involucradas en iniciativas D2C, específicamente para lo que es el canal de conveniencia, obviamente acá aclaramos porque fabricantes hay muchos y podemos hablar de fabricantes de electro, como podemos hablar de papelería. Obviamente este caso aplica más a lo que son los CPG de alto movimiento, ¿sí? O sea, bienes de consumo que se consumen rápidamente, básicamente, donde se puede armar un modelo de suscripción, ¿sí? O sea, la posibilidad de colaborar en esa estrategia de fidelización generando lo que sería la compra recurrente orgánica, ¿sí? O sea, la posibilidad de que un cliente que tiene una cierta demanda de un producto por un determinado tiempo pueda autogestionar ese pedido de una forma como si fuese automática. ¿Sí? Entonces, todos los meses te llega el pedido de papel higiénico, así como todos los meses, no sé, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un club de vinos y todos los meses me llegan vinos, ¿no? O sea, es otra categoría, pero bueno, aplica a lo que se está buscando, ¿no? Acá vemos un caso también de Puppies, que es una cadena de pet shops en Argentina que tiene habilitado eso para el alimento para perros, por ejemplo, que también es un caso muy, muy aplicable. Y bueno, y después vamos específicamente a lo que nos trae al webinar, si les parece, la posibilidad de aplicar esta estrategia de direct to consumer, ¿sí? Y cómo aplicarlo en varias industrias, ¿sí? O sea, pensando en que no hay industria que no pueda, aunque sea, evaluar a alto nivel cómo encarar ese roadmap. De hecho, nosotros usualmente cuando nos reunimos con determinados clientes, seguramente hay muchos testigos acá en la audiencia, tratamos de enfocarnos en un lado consultivo y entender cómo es que se imaginan ese roadmap y tratar de dar esas recomendaciones que sirven para
para pensar en qué se está buscando, ¿sí? O sea, qué es lo que quieren hacer y capaz por qué puede ser una buena estrategia para empezar a aterrizarla mucho más, ¿sí? O sea, la idea es buscar emprender un canal que es un canal que claramente no es un canal natural y orgánico en el cual la empresa ha crecido, pero que hoy se encuentra como una necesidad o un canal que realmente vale la pena empezar a involucrar, ¿sí? Aunque sea a evaluarlo a alto nivel, es como lo que importa. Entonces, y acá, bueno, ya le paso el pie a Juan para que complemente, digamos, de su lado, pero lo que nos ha pasado en estas reuniones que hemos tenido con diferentes empresas fabricantes, distribuidores, ¿sí? Es que obviamente hay distintos modelos, ¿no? Pero después de tener la posibilidad de tener estas reuniones, estos workshops, estos assessments, nos encontramos con estos 4 desafíos que son los 4 desafíos más a alto nivel importantes que estamos viendo en empresas fabricantes. Algunos pueden identificarse, otros no tanto, pero el concepto es bastante similar en todos. Primero, y el más principal, es cómo empiezo, ¿sí? O sea, yo no crecí, no respiro retail, ¿no? O sea, cómo me meto en un mundo en el cual hay un montón de especialistas y hay un montón de empresas que ya lo manejan, ¿no? O cómo llegar a ese cliente final, y esto también nos pasa muchísimo, sin generar conflictos en la cadena de valor. Los canales de distribución, ya sean los directos, los indirectos, los modernos, los tradicionales, o sea, cómo poder crear esa estrategia last mile sin perder también en el camino los datos claves, que son los datos de los clientes, o cómo involucrar a nuestros partners logísticos que están acostumbrados a manejar pedidos mayoristas, a acceder a productos más rápidamente y también colaborar en esa transformación del lado de ellos, o cómo incrementar el sell-out de los resellers que tenemos y los distribuidores, entendiendo que ese direct to consumer puede ser un ecosistema en el cual todos son parte de la cadena y no tienen que ser amenazas o problemas nuestros, ¿no? Después, bueno, a nivel omnicanalidad, obviamente tratar de buscar el mejor escenario de bricks and clicks, que se llama, o sea, una experiencia unificada sin importar el punto de contacto del cliente, que termina siendo como lo que más les interesa a los fabricantes, decir, bueno, yo quiero meterme en omnicanalidad, pero al fin termino como quedándome a mitad de camino con algunas cosas que puedo hacer, otras no. Bueno, empezar a tomar un poco más de ownership sobre esa estrategia, poder vender, gestionar y cumplir en cualquier canal que tengan realmente una experiencia simple, ¿sí? O sea, en el off y en el on. Y bueno, poder desarrollar modelos de comercio que puedan ser con afiliados o herramientas de social selling, justamente como veníamos hablando hasta ahora. Bueno, hablamos un poco de esto, hablamos también de lo que es la información y cómo colabora con lo que es la posible fidelización de ese cliente. O sea, el ownership y la importancia que tiene tener una estrategia data-driven, o sea, basarnos en datos y poder tener datos propios que podamos utilizar más allá de lo que nos puedan compartir sin ruidos en el medio, ¿no? Incrementar el crecimiento en las categorías y entender las preferencias y necesidades de la audiencia en primera mano. Y bueno, y desarrollar fidelización de marcas para poder incentivar esa recompra o ese DORA, que se dice, ¿no? El orden orgánico de recompra. Y bueno, y finalmente, y también complementando lo que es las estrategias que pueden tener los fabricantes, la posibilidad de arrancar también con un portal B2B, o sea, un portal específico cerrado para empleados. Es una manera simple de arrancar y empezar a tener un catálogo y tener una experiencia similar a un D2C, pero con un público mucho más acotado. Y bueno, y eventualmente, obviamente, involucrar la digitalización del proceso de venta mayorista, que tiene que ver con poder ayudarse mucho y apalancarse de toda la madurez que se empieza a llevar de un canal y empezar a evolucionar en el otro con lógicas de negocio que tienen ciertas diferencias, pero que tienen ciertas cosas en común, como puede ser un catálogo, ¿no? Bueno, hasta acá es lo que le quería comentar de mi lado. Ahora le voy a pasar la palabra a Juan para hablar más de lo que es la matriz y demás. Si querés, Juan, arrancá, acá estamos. ¿Cómo no? A ver, algo importante para entender es que cuando nosotros pensamos en VTEX como tecnología, VTEX es una tecnología de comercio unificado. Es decir que, digamos, dentro del mismo núcleo de la solución podemos atender justamente a la demanda de todos estos canales y puntos de contacto y experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Cuando vamos, y estos son workshops que solemos hacer con muchas compañías de fabricantes, venta directa B2C y sobre todo consumo masivo,
a veces es difícil encontrar las prioridades, ¿no? Es decir, tengo un montón de iniciativas posibles, como decía August, tenemos proyectos de D2C, de B2B, de tienda de empleados que sería el B2B, esquemas de marketplaces, esquemas de live shopping, como planteaba, y a veces es difícil entender dentro de esos proyectos que a veces quedan, digamos, un poco perdidos en, digamos, ya todos los proyectos que tiene naturalmente la empresa respecto de sus canales y de sus estrategias de comercialización tradicionales. Entonces un poco lo que intentamos trabajar y entender es justamente cómo distribuir eso en cómo empezamos, ¿no? En términos de, esta es una matriz, por ejemplo, que armamos nosotros en función de esfuerzo contra impacto en GMV, digamos, en facturación bruta. Y en ese sentido, y ya pensando específicamente en D2C, D2C es un esquema justamente que implica un esfuerzo medio, es mucho más simple que esquemas de B2B o de marketplace, pero que tiene un impacto también interesante, digamos, en lo que es GMV comparado con otras iniciativas, ¿no? Y también lo podemos medir de otra forma, que sería en términos de inversión, y en ese sentido también, digamos, requiere una inversión media pensando en qué, ¿no? Que los principales puntos acá van a estar dados en términos de inversiones en el armado del equipo, que acá, digamos, ahí también va a depender un poco del esquema que se elija, si se va a través de un full commerce o a través de un distribuidor o con equipo propio, y de todo lo que es el armado relacionado a lo que es operaciones y logística, que es algo que cambia radicalmente en una empresa que está acostumbrada justamente a un esquema de B2B, un esquema de venta empresa. Entonces tienen que empezar a lidiar con la lógica de atención al cliente, de procesamiento de lo que es las facturas uno a uno, de la gestión del volumen que conlleva justamente la venta a consumidor final, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eh, este tipo de iniciativas respecto justamente de distribución, de logística y también de armado de lo que sería el awareness, digamos, ¿no? De que justamente yo como marca también tengo mi punto de contacto directo a nivel de venta y de todo lo que es la generación de tráfico y todo lo que eran las órdenes recurrentes a nivel de después fidelización que marcaba Augusto, son puntos súper importantes a tener en cuenta dentro de la estrategia, ¿no? Pero entonces, si seguimos adelante, un poco lo que tratamos de entender es, ok, ¿cuál es el beneficio específicamente del D2C? ¿No? ¿Por qué una empresa lo haría? Ahí, digamos, hay grandes beneficios que fuimos viendo históricamente, sí que se pueden mantener, les diría, en la mayoría de las industrias en las que trabajamos, y en donde justamente uno de los grandes puntos es el tener el control sobre la experiencia de tu marca. Entonces, eso es un punto fundamental cuando estamos justamente trabajando en esa construcción de marca, y en donde muchas veces el delegar la experiencia de compra en un tercero, en un retail, es justamente también ceder en parte esa experiencia que uno está dando. Y a veces en donde nosotros queremos dar como un diferencial respecto de nuestra experiencia y queremos también, digamos, trasladar eso a, a básicamente un canal en donde nosotros podamos controlar y que es justamente lo que permite ese esquema de D2C. Y eso se nota mucho, por ejemplo, en el rubro de retail electro, en donde tal vez justamente, por ejemplo, los canales de D2C no compiten necesariamente por precio, hasta el contrario, a veces los precios preferenciales se trabajan a nivel de los canales de retail y distribución, sino que lo que aportan es una experiencia superadora en términos tal vez de tipos de entrega preferenciales, en temas de tener soporte o atención o garantía extendida incluida. Entonces tal vez se trabaja en términos de decir, ¿cómo le puedo mejorar la experiencia a mi cliente en un canal en el cual yo controle? Y eso permite también justamente trabajar la cuestión de fidelización con clientes, en un esquema en el cual conviva con los otros puntos de contacto que ya tiene el cliente, digamos, y poder dejarlo como una alternativa más dentro del espectro
de contactos con la marca. Y eso también va a generar un montón de información que es súper preciada para la marca, que muchas veces tal vez necesariamente hoy no tienen, porque hoy es muy difícil dentro de la cadena de valor, pensando en todos los esquemas de B2C, en justamente llegar a tener la información concreta del cliente final. Entonces es algo que generalmente en la cadena se termina perdiendo y es algo que justamente se revaloriza. Y en donde esa información y esos insights y esos datos, uno después puede luego transpolarlos al resto de los canales en donde sigue trabajando. Entonces tal vez en porcentaje de la venta necesariamente no sean valores tan altos D2C, pero tiene un valor estratégico fundamental, que es justamente permitir generar insights a partir de tener el flujo completo de compra, justamente desde la generación del producto hasta la venta y todo el proceso de postventa, ¿no? Y digamos también justamente uno empieza a tener un control mucho más fino con el tema de comercialización, ¿no? Desde productos premium, lanzamientos, promociones especiales, e inclusive, digamos, trabajar esquemas en donde también puedo a nivel de tecnología trabajar sobre cuál es la experiencia, por ejemplo, con esquemas de IoT. Eh, y un poco los beneficios son claros, digamos, en el sentido de que, además de que justamente los márgenes son mejores en términos de la venta, eso también permite justamente todos los esquemas de fidelización, de personalización y de dar una experiencia única al cliente, ¿no? Si podemos avanzar. Y entonces ahora vamos a pasar a algunos casos de éxito pensando en, bueno, en distintas industrias, cómo se fue dando, cuál es la experiencia de empresas que ya lo hicieron y un poco cuáles son también los aprendizajes, ¿no? Un caso, digamos, muy fuerte que tenemos hoy a nivel de Vitex para consumo masivo es la tienda oficial de Coca-Cola en Chile, que de hecho hoy es la tienda de D2C más grande de Coca-Cola a nivel mundial en términos de volumen, y en donde justamente parte de un contexto particular, ¿no? Porque en Chile el consumo de Coca-Cola per cápita es uno de los más altos del mundo, ¿no? Entonces tiene una presencia de marca muy fuerte y justamente ellos querían capitalizar sobre eso, en ellos poder gestionar la propia experiencia de sus clientes en este canal directo, y vieron crecimientos enormes en facturación, y obviamente la pandemia ayudó a acelerar eso, y uno de los grandes beneficios que planteaba justamente el equipo de Coca-Cola era la capacidad de gestionar volúmenes de operaciones grandes con equipos chicos, ¿no? Que eso también es una ventaja intrínseca de la plataforma, en el sentido de que eh, hay mucho de la plataforma que ya está disponible out of the box, y en donde justamente la aceleración es alta, y en donde ellos también trabajaban muy fuerte el tema de todo lo que era suscripciones. Digamos, no todo lo que era la recurrencia de compra es algo muy fuerte en lo que ellos hicieron hincapié a lo largo de todo el proceso. Entonces siempre se trabajaba un crecimiento incremental sobre la base de retención de clientes y luego adopción de nuevos clientes, ¿no? Y ahí, o sea, y también lograron un objetivo bastante bueno, que es poder tener envío en el mismo día en el Cyber Monday. La verdad que han logrado un... Sí, Eso es uno de los grandes desafíos que cuesta mucho sortear, y que en donde también se trabajó mucho, porque un poco el fuerte que ellos tenían dentro de Coca-Cola era la distribución. Entonces ahí pueden capitalizar, digamos, esquemas de dar un buen servicio en términos de entrega, trabajando la distribución propia, ¿no? Pensemos entonces, ahora ya pasando a todo lo que sería el rubro de electronics. Acá tenemos muchísimos casos, pero un caso de Samsung creo que es el caso emblema, tal vez si pensamos en lo que mencionábamos antes como omnicanalidad, ¿no? De decir, comienzo a digitalizar toda mi experiencia como marca al margen de cuál es el punto del contacto. Entonces, si bien trabajo obviamente con todo mi esquema de retails, e-retails y distribuidores tradicionales, también comienzo a desarrollar y ellos desarrollan muy fuerte el direct to consumer, la venta a través de marketplaces,
todo lo que era el B2E, digamos, con un esquema muy fuerte de, digamos, de tanto Friends and Family como esquemas para empresas de venta en sitio cerrado, con distintas dinámicas, estrategias y propósito para cada uno de los canales, pero todo unificado justamente sobre esta plataforma, permitiendo justamente velocidad y escalar de una forma mucho más ordenada, ¿no? Ellos justamente trabajan con nosotros en más de 6 países y lograron justamente en el plazo de un año plantear todos los esquemas que nosotros que les estaba mencionando, ¿no? Tanto los esquemas de expansión regional, que también eso una enorme ventaja porque justamente ahí se empieza a asociar también con los esquemas de internacionalización que pueden o no ser cross-border según cómo se gestione la logística, pero también en los distintos justamente canales o puntos de contacto con los clientes, ¿no? Y esto ya se hizo justamente con un framework en donde ellos lo que planteaban era que si bien ellos manejaban toda la experiencia del cliente, eran sus distribuidores, sus principales distribuidores, quienes hacían justamente la parte de la logística y la entrega, ¿no? Entonces de esa manera podían generar un esquema coordinado en donde en vez de que los distribuidores vieran al canal D2C como un problema o un competidor, vamos a decir, en realidad lo veían más como un servicio agregado en donde se genera una venta incremental, digamos, pasiva, justamente, en donde ellos lo único que sucedía era recibían el pedido y tenían que entregarlo, ¿no? Entonces también la digitalización permite ese tipo de experiencias que son justamente muy simbióticas entre las distintas partes de la cadena de valor. KitchenAid es otro caso también ahí en Appliances, trabajamos muchísimo todo lo que es el D2C, y hay un esquema, hace poco me dijeron algo muy interesante que es respecto del D2C, es que ya nos ganamos el derecho a existir, decían, ¿no? Como que antes había un conflicto del tema de que había un miedo de decir, bueno, vamos por el D2C, y hoy ya es una realidad que cruza todas las industrias y que a algunos les puede gustar más o menos, algunos saben mejor o peor cómo trabajar, digamos, de manera simbiótica respecto de los principales canales de venta, pero que en general, digamos, es algo que es una tendencia que llegó para quedarse y que se va a terminar expandiendo justamente por los beneficios que planteábamos antes, ¿no? Entonces ahí también, digamos, se hizo mucho foco respecto de KitchenAid, de todo lo que era la experiencia del usuario en la tienda, a nivel de generación de contenido, a nivel de cómo se quería que fuera justamente esa experiencia de compra, sumado a los valores o a los diferenciales que ellos gestionaban como marca. También trabajaron mucho el tema de social selling, como mencionábamos, en donde justamente la propia fuerza de venta de KitchenAid podía justamente también generar esa venta a través del canal que quisiera el cliente, no solamente a través del sitio web, y de esa manera justamente acortaba muchísimo el journey del cliente y podía armarle básicamente un carrito cerrado en donde lo único que tuviera que hacer fuera pagar y asistirlo, digamos, en todo el proceso previo de navegación del sitio. Y ellos vieron justamente en función de eso, que lo hizo su equipo de televentas, un crecimiento de más o menos un 50% en facturación con esa funcionalidad, para lo cual para ellos fue un caso de éxito enorme, y sobre todo el crecimiento mundial, no solo en volumen de facturación, que es algo, digamos, tal vez fácil de ver, sino también en ganancia neta, digamos, ¿no? Que eso también justamente son esquemas o canales que son extremadamente rentables. Y después, como último ejemplo, creo, no sé, nos queda Sí. una más, el caso de Soft, también, digamos, pensando en consumo masivo, en todo lo que es cuidado personal y papelería, también ellos están trabajando hoy con nosotros con 6 marcas, digamos, desde, digamos, Elite, Higienol, Nova, Bisec y muchos otros, y justamente un poco hoy están trabajando mucho todos los que son los canales de B2E, pero también justamente como un preludio para
canales de B2C que ya tienen en distintos canales, ¿no? Entonces también eso es una forma de hacer una prueba piloto que permita escalar de una manera muy fácil al B2C, porque ya estás preparando todos los esquemas de generación de tráfico, de marketing, de operaciones y de logística en un entorno, digamos, controlado respecto de volumen, y en donde, digamos, hacer ese pasaje después a la venta directa a consumidor final en sitio abierto es mucho más fácil, ¿no? Y también justamente permite trabajar mucho el esquema de loyalty y de retención de clientes, ¿no? Entonces, bueno, ellos vieron, digamos, por ejemplo, un crecimiento de 15% en lo que era su volumen de facturación, y en donde un poco el gran insight, digamos, para Softis, y sobre todo respecto de otras tecnologías, era el poder justamente hacer esquemas que fueran tanto rápidos como eficientes en términos de equipo, ¿no? Entonces, poder, digamos, sobre todo esquemas de industrias tradicionales que tal vez necesitan acelerar muy rápido, como veíamos en el primer slide de todos, ¿no? De lo rápido que está haciendo ese cambio digital. Es una forma, digamos, de llegar al estado del arte en términos de tecnología de una forma muy rápida y poder empezar a correr esa carrera que hoy están corriendo todos en lo digital, de una forma que permita justamente con una inversión no tan alta y en tiempos bastante rápidos, justamente empezar a desarrollar estos canales, ¿no? Sí, el nivel de conveniencia también, o sea, la parte que, bueno, ya la hablamos un poco antes, pero el modelo de suscripción, que para en uno de los países significó un 30% del volumen que tienen en el D2C, o sea, hablando justamente de esa capacidad de facilidad de ciertos pedidos que tiene que ver con el tipo de modelo de negocio, ¿no? Totalmente, totalmente. Ujú.